106.5. Bien, señores, nosotros antes de continuar con los comentarios, vamos a conversar con Rafael Paz. En el primer año, cumple el primer año en la dirección ejecutiva de competitividad. Así vamos a conversar con él, a ver qué ha ocurrido, cuáles son las cosas más importantes que han ocurrido este año en el Consejo de Competitividad. Buenos días, Rafi. Muy buenos días, Julio Martínez Pozo, Auri Cabral, José La Luz, Aníbal Rosario y Olí. Para mí es un placer estar con ustedes celebrando un primer año de gestión en el Consejo Nacional de Competitividad y recordando el hecho de que el primer programa que yo visité una vez fue designado en esa posición por el presidente Danilo Medina, fue aquí, en el Sol de la Mañana, donde vine a plantear toda la agenda de competitividad y las cosas que había que hacer y las decisiones pendientes. Recuerdo en aquella ocasión que hablaba de la necesidad de designar el Consejo Nacional de Competitividad, que desde la creación o aprobación de la ley en el año 2006 no había sido designado, y que el presidente dentro de su plan tenía la designación de los miembros del Consejo. Esto ocurrió en noviembre del año pasado y se juramentó en diciembre. Y ya lleva 4 sesiones porque el presidente ha dispuesto que el Consejo Nacional de Competitividad se reúna de manera mensual. Como todos los amigos recordarán, el Consejo está integrado por una representación del sector público y una representación del sector privado, y es la única entidad autónoma del Estado, el único consejo de una entidad que lo preside el propio presidente de la República. Además lo integran el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo, el ministro de Hacienda, el de Economía, Industria y Comercio, Turismo, Agricultura y el director ejecutivo del CIRD, que es Pro Dominicana. De la parte privada fueron designados 9 empresarios: Pedro Brache, Eligia Bonetti, José Miguel González, Felipe Vicini, Manuel Alejandro Grullón, Manuel Enrique Tavares, Luis Molina Checar y Fran Rainieri. ¿Cuál es el rol fundamental del Consejo Nacional de Competitividad? Y te hago la pregunta porque la gente dice, bueno, un éxito que exista y que funcione, pero ¿con qué se come eso? Y a veces hasta lo confunde, por ejemplo, con Procompetencia. Es así, y gracias por la pregunta, Anibelka. Lo primero es quizás explicar lo que es la competitividad. Como tú dices, mucha gente no sabe con qué se come ese término, que es de naturaleza fundamentalmente técnica. Nosotros hemos definido competitividad como oportunidades para el país y nuestra gente. Y el rol de la institución precisamente lo que busca es eso, crear oportunidades. Crearla a través del establecimiento de políticas transversales a lo largo del gobierno dominicano que ayuden no solo a mejorar el posicionamiento del país en los índices internacionales que miden la competitividad, como el Índice Global de Competitividad y el Doing Business, sino que ayuden a mejorar el clima de negocios, que haga más fácil vivir y hacer negocios en la República Dominicana y que se la ponga más fácil a la gente. Para eso se ha definido una agenda público-privada, resultado de esta gran alianza que ha puesto en marcha el presidente de la República, que se denomina Dominicana Competitiva, que tiene 4 pilares esenciales. El primero es facilitación de comercio, que no es otra cosa que lucha contra la burocracia excesiva. El segundo es más productividad y exportaciones, y este toma gran relevancia precisamente en el año que el presidente ha declarado como Año Nacional de Fomento a las Exportaciones. El tercero es más innovación, para lo cual hemos suscrito un acuerdo con la Cámara Americana de Comercio para desarrollar toda una agenda pública o privada en este sentido. Y el tercero y el cuarto es más empleo formal de calidad. Que fue el pilar que integró el presidente de la República dentro de la agenda de competitividad, que es una de sus grandes prioridades. Oli. Sí, 2 cosas. Primero, veo que la Dirección General de Impuestos Internos no es parte de competitividad. Es decir, no forma parte, independientemente del factor, de que es un factor importante, incluso la celeridad en los procesos y la transparencia en es decir, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero también las facilidades que genera el Estado a partir de esto. Lo otro es, hemos descendido, antes de tú llegar, cuando se publicó el índice, la República Dominicana había descendido en su índice de competitividad. ¿Qué avances puede presentar la República Dominicana y qué papel juega impuestos internos? Que a veces, por ejemplo, la gente entiende que son altos las moras y
y cargo de intereses, es decir, no se corresponde incluso con las tasas que tiene la banca, cuando se trata de un 10 en el primer mes y un 5 adicional cuando hay algún tipo de retraso, a veces por inconsistencia que no son culpa del contribuyente. Okay. La Dirección de Impuestos no puede variar las cosas porque eso lo establece la ley que ellos tienen, que no está actualizada. ¿Qué se tiene con respecto a eso? Bueno, si bien la Dirección de Impuestos Internos no es parte de los miembros permanentes del Consejo de Competitividad, sí lo es el ministro de Hacienda, que es la cabeza de las instituciones vinculadas al sistema tributario de las finanzas públicas. Y trabajamos en estrecha relación. De hecho, en varias de las sesiones del Consejo de Competitividad, que ya son 4, ha participado el director tanto de Impuestos Internos como el director de Aduanas. ¿Cuáles decisiones ha tomado el Consejo de Competitividad? Y ahí voy a tu segunda pregunta. Se han tomado 8 grandes decisiones. La primera fue disponer la reducción de tiempos de 16.5 días, que actualmente se tarda abrir una empresa en la República Dominicana, a 3 días. El presidente dio una instrucción en este sentido. 3 días se va a sacar una empresa. Así es. Wow. Y esto va a implicar reducciones en los tiempos que tardan tanto la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI, que tarda 5 días para la emisión de los certificados de nombre comercial, de 5 a 1 día, y la reducción de tiempo para la emisión de los registros nacionales de contribuyentes por parte de Impuestos Internos. De hecho, la semana pasada yo estuve en Washington, me fui a la Semana Dominicana que organiza la Cámara Americana de Comercio, y no me fui desde el inicio porque el lunes tenía una reunión con el director de Impuestos Internos acordando una agenda de trabajo con este propósito de dar cumplimiento efectivo a la disposición del presidente en el marco del Consejo de Competitividad. La otra decisión que se tomó en el Consejo de Competitividad fue el establecimiento de la renovación automática de los registros sanitarios, que es la puerta de entrada al mercado dominicano de todos los productos que son medicinas, alimentos y productos sanitarios, y la puerta también de salida del país, porque un producto que no tiene el registro sanitario no puede ser exportado a otro mercado. Y antes, una renovación tardaba 1 año, 2 años y requería 20 documentos. A partir del decreto que emitió el presidente como parte de los trabajos del Consejo de Competitividad, esto se realiza en 1 día. Usted deposita los documentos, que también se redujeron hasta en un 70%, es decir, 15 documentos que usted necesitaba depositar antes se sustituyen por una declaración jurada. Y ahora, usted tan pronto deposita sus requisitos y su declaración jurada, su registro se considera renovado. En el marco del Consejo de Competitividad se dispuso una inversión adicional por parte del Estado de 330 millones para la modernización y reforma de la Dirección General de Alimentos, Medicamentos y Productos Sanitarios. Y esto va a implicar una reforma y modernización completa de esta entidad. También la creación del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que preside Aduanas, que es el mecanismo que pone en vigencia el Tratado de Facilitación de Comercio de la OMC. De igual forma se dispuso la eliminación de la tarjeta de turista física y se sustituye por la versión digital, es decir, junto con el boleto aéreo. Es decir, una serie de decisiones de tipo administrativo que reducen tiempo, costos y documentos para que la gente pueda más rápido hacer actividad económica y generar empleo y riquezas para el país. Esa es la visión. ¿En qué medida pues varía la agenda del Consejo de Competitividad, el acuerdo con China? ¿Cómo incluyen ustedes estos desafíos ahora en la agenda del Consejo de Competitividad? Mira, Julio, tu pregunta me permite poner en contexto precisamente por qué el presidente ha decidido poner en marcha toda esta maquinaria del Pleno del Consejo de Competitividad junto con el sector privado. Hemos hablado mucho, y José ha sido reiterativo en este programa, del fenómeno que implica la cuarta revolución industrial, que ha transformado no solo los procesos de consumo revolución 4.0 a nivel global y la tecnología, sino los métodos de producción, y ha transformado la dinámica de los países en la generación de riquezas, en la realización de comercio y en la producción de bienes y servicios. En los próximos años, y ya desde ahora, las tecnologías que han ido creciendo de manera exponencial van a transformar toda la manera en cómo nosotros nos relacionamos y producimos. Los países están acelerando de forma exponencial. Países como China, como Estados Unidos, como los líderes de Europa, están introduciendo Alemania, Corea del Sur, grandes transformaciones, pero no solo ellos, sino otros países emergentes, como países del sudeste asiático, países como Vietnam, países como Singapur, las Coreas.
y otros países de la región han estado dándole duro a este proceso de transformación y de avance, de reducción de tiempos, de atracción de inversiones. Esto pone un gran reto para la República Dominicana, que para insertarse en este nuevo esquema global necesita hacer transformaciones. Y el presidente ha decidido convocar al sector privado en unidad, definir una visión conjunta e ir avanzando en esta agenda con ese propósito. El otro gran reto que tenemos es precisamente el resultado del éxito del gobierno en el ámbito social. El presidente ha dicho que 1.200.000 personas han superado la línea monetaria de la pobreza, es decir, que tienen ingresos diarios por encima de $2. Esto genera un gran reto. Él ha explicado, si bien han superado la pobreza... ¿Eso por los subsidios gubernamental o a través de actividad económica suya? A través de las distintas políticas que tiene el gobierno. Algunos serán por participación a través de programas públicos, otros serán a través de actividad empresarial derivado del gran apoyo a las MIPYMES, a los emprendedores y al sector agrícola. Pero esto pone un gran reto, porque este 1.200.000 no necesariamente se ha consolidado como clase media, y el presidente lo ha explicado. Están en una condición de vulnerables. Es decir, que frente a cualquier choque de naturaleza externa o interna, pueden volver a la condición de pobreza. Y ha dicho que necesitamos poner en marcha políticas que consoliden a esta gran parte de la población en su condición de clase media. Pablo. ¿Y cómo hacerlo? La manera de hacerlo es a través de las políticas de competitividad que empoderan al ciudadano, que lo convierten en un actor económico, que le permiten insertarse en la actividad productiva, ya sea como emprendedor o como empleado calificado, y que transforma la base productiva del país y hace que dejemos de ser sujetos pasivos y pasemos a ser activos. Pablo. Sí, la economía, buenos días. La economía dominicana tiene sus problemas, sobre todo en lo que tiene que ver con empleo. Un problema de desempleo y también un problema de empleo informal. Si faltaba poco, dentro de los empleos que se logran, la mayoría son empleos creados en el Estado. Oli te preguntó algo y me gustaría insistir, de los que han salido de la pobreza. ¿Cuántos han salido de la pobreza por actividad propia o porque han entrado dentro de esos programas de solidaridad? Yo, por ejemplo, te doy mensualmente tanto, más tanto que tú produces, 0 mata 0, saliste de la pobreza. ¿Cuál es la realidad objetiva? Bueno, la realidad es que tenemos grandes oportunidades en el ámbito de generación de empleos en la República, aunque la cifra de creación de empleos en el sector formal ha estado superando el micrófono, por favor, de manera importante lo que ha sido la demanda generada todos los años. Es decir, están entrando aproximadamente 100.000 personas al mercado laboral, pero se han estado generando aproximadamente 120.000 empleos. Es decir, esto demuestra que se ha estado generando empleo formal y que se ha cambiado aquella ruta que se había criticado desde el sector privado y que me tocó a mí cuestionar en algún momento, de que se generaban más empleos informales que formales. Pero esos 120 son del sector privado o formal. Mixto. No. Del sector formal. Formal, pero privado. Fundamentalmente privado. Fundamentalmente privado. Sí, a nivel. Y también se han estado generando y se han estado creando importantes, una cantidad importante de pequeñas, micros y medianas empresas en la República Dominicana. Por ahí es que prende la cosa. Y esto se demuestra fundamentalmente en dos grandes factores. Primero, la inscripción de nuevos actores en la seguridad social, y segundo, la cantidad de pequeñas empresas que han crecido sobre la base de algo que se mantenía como un coto cerrado hace muchos años, que era ser suplidor del Estado. Antes habían apenas 6.000 suplidores del Estado. Hoy hay más de 70.000 empresas que participan de manera libre y transparente en procesos de compras públicas. Pero también hay empresas pequeñas y medianas que han decidido ser empresas exportadoras. Señor y empresas dominicanas que han comenzado a exportar más. En el proceso de ser competitivo intervienen muchísimos sectores. Claro, el gobierno lleva como la parte más pesada porque rige. Pero ¿cómo lograr ser más competitivo cuando hay estructuras monopólicas? Lo dije en mi comentario y de ahí entonces la pregunta, como Fenatrado, por ejemplo, que a todas luces actúa de manera ilegal, pero es una realidad. Sí. Mira, tú tienes mucha razón, Anibelka. Este país no puede permitirse actuaciones como la que ustedes han denunciado en el día de hoy, como la que tú responsablemente has denunciado en el día de hoy,
por parte de dirigentes de organizaciones que son organizaciones empresariales y que se escudan en la figura de sindicato para poder promover esquemas que les favorecen. La actuación del diputado Ángel Ogando creo que es de vergüenza nacional. Y yo quiero ser muy contundente en ese señalamiento. Y el coronel de Monte Plata tiene todo mi respaldo personal en la actuación que hizo antes de que llegara el general Máximo Báez Aybar. Vamos a darle la oportunidad a Julio Ángel Ogando para que nos llame aquí. Que fue quien detuvo la acción de la policía en aplicación de la ley. Diputado de Asua. Sí. Eury, finalizamos. Rafael Paz, ¿cuál es el reto fundamental del Consejo de Competitividad de cara a este año? O sea, este año ha declarado el año de promoción de las exportaciones. O sea, ¿cuál es el reto principal? O sea, en términos concretos, ¿hay un plan específico para eso que se ve como podría ser un elemento importante para aumentar la competitividad? Entonces, ¿hay algún plan específico vinculado a las dos cosas? Así es, Eury. Este año se va a comenzar a trabajar en la priorización de sectores productivos. República Dominicana carece de una priorización, de determinar cuáles son los sectores más competitivos y aquellos que tienen más oportunidad de generar empleos e ingresos a nivel internacional. Este año vamos a tener esa definición y vamos a contar con un plan específico de fomento a esos sectores para poder guiar la actividad o la intervención del Estado en favor de la actividad productiva. Bueno, pues muchas gracias a Rafael Paz, el director ejecutivo del Consejo de Competitividad, y felicitaciones por este primer año tan exitoso. Así es. Al frente de este, da la sensación de que consejo. son 4